tenga ganas de mirarla. Y esto es la clase del 19, ¿no? 19. ¿Vieron el partido ayer? No, no soy futbolero. No sos futbolero, ¿no? Por 2. ¿Quiénes jugaron? Se está jugando la Copa América. La Copa América de selecciones. Jugaron Uruguay y Argentina. Y nos ganaron 1-0. Así que... Y no pateamos una vez al arco. Yo sé que no soy futbolero, pero bueno, nos llegamos una vez al arco nosotros. Vimos la pelota, pero no pateamos una vez al arco. La magia esa de Uruguay cuarto ya pasó. Ah, eso sí. No, me parece que este grupo de jugadores, ahora ya hay jugadores más jóvenes, pero hicieron muchas cosas ahí por Uruguay, estuvo bueno. Y ver al veterano, a Tavares lo tienen, ¿no? Por más que no sean futboleros, al técnico lo tienen. Y está medio chocaroso, pobre, porque vos lo ves ahí sentado, ¿viste? Está muy mal. Sé que tiene problemas de salud graves, ¿no? Importantes, yo qué sé, tiene dificultad para caminar, para todo. La verdad le da pena verlo ahí. Pero bueno, ojalá le vaya bien ahora. En su último campeonato. No, claro, más allá de Fubini, capaz que vale la pena esto, miren, ¿qué es, más generalmente, qué es una región simple? Bueno, la definición, bueno, región simple es la región de ahí en nombre más simple para poder integrar. Después, cuando la región no es simple, ya estuvimos viendo en variados ejemplos que uno lo que hace es tratar de descomponer esa región en unión de regiones simples, aplicar linealidad de la integral respecto al dominio de integración y bueno, y después resolver el asunto, ¿no? Sumar, aplicar Fubini en cada una de las regiones simples y listo. Bueno, región simple es esto. Región simple es una región, llamémosle S de simple, que se puede poner como parejitas de XT. Esto en RN, o si quieren le voy a poner esto en RN más 1, para que vean de que acá, en RN más 1, tal que X pertenece a un K incluido. Opa. Un K incluido en RN. Y T, el dibujo es este, miren. El dibujo es este. Es como si yo acá abajo tuviera RN, acá arriba tuviera un eje que atraviesa esto, que es el R que me está faltando para llegar a RN más 1. ¿Me siguen el dibujo? Después, acá abajo tengo este famoso K que estoy escribiendo ahí. K. Bueno, darle tantas vueltas, vamos a hacer algo lindo. Un K, ese que estoy escribiendo ahí en la definición. Y después, acá arriba, tengo el gráfico de una función, y acá abajo tengo, uy, no me dio el espacio, el gráfico de otra. O sea, acá arriba tengo una Φ1. Y la región S vendría a ser todo esto. Y acá tengo el gráfico de una función Φ2. Entonces, ¿cómo sería la definición? Eso es una región simple.
cuando lo logro ver como un compacto en Rn, y después la última variable varía entre el gráfico de dos funciones. Entonces, ¿qué tendría que escribir acá en la definición de ese? Tendría que escribir, son parejitas xt, donde x pertenece a k, y acá tengo una φ1 de x, y acá tengo una φ2 de x, o sea, para cada punto x de k, t varía en este segmentito que está entre los dos gráficos. O sea que t varía, según mi dibujo, ¿qué tendría que escribir? Que φ2 de x es menor o igual que t, menor o igual que φ1 de x. Y ahí se cerró. Esa es la definición de región simple. Es decir, cuando lo puedo ver como un compacto K, un compacto medible Jordan, todo el asunto, ¿no? Para que tenga sentido hablar de la integral. Y después hay una última variable, que es una variable, la última variable de ese Rn más 1, que varía entre el gráfico de dos funciones. Entonces, ¿qué me dice Fubini para una región simple? Fubini no es el teorema que quizás vaya a demostrar Mateo, cuando el lunes nos cuente la idea de la demostración de esto. Pero ¿qué me dice Fubini? Fubini me dice que si yo quiero calcular la integral, estoy poniendo nuevamente un chirimbolo. Bueno, y acá tengo una función, ¿no? Perdón. Si quieren le pido que sea continua para que todo esto funcione bien. Tengo una f definida en ese s, incluido en Rn más 1 y yendo a R. Y lo que quiero calcular es la integral sobre S de f. Bueno, ¿qué me dice Fubini? ¿Qué se imaginan que dice Fubini? A ver si me lo pueden decir. Esto tiene que bajar en una dimensión. Fubini es un teorema para bajar de dimensión el problema. Entonces tengo este dibujito. Miren que este dibujito es un dibujito absolutamente abstracto. Porque ¿dónde está dibujado el K? En Rn. ¿Sí? Lo que estoy dibujando ahí como piso es Rn. Y después tengo que para cada x, la última variable t varía entre el gráfico de la función φ2 de x y el gráfico de la función φ1 de x. O sea, varía en este segmentito rojo que tengo acá. El t varía para cada uno de los x, varía en este segmentito. Me paro en otro x cualquiera, voy hasta el techo, voy hasta el piso, t varía en ese segmentito rojo. Eso es lo que está diciendo la definición de ese. Bueno, ¿qué les parece que va a demostrar Fubini? Porque Fubini en rectángulos es muy simple, porque todos los límites de integración son fijos. Pero el otro día ya estuvimos viendo ejemplos. Esto debería de ser la integral sobre K, diferencial ¿qué? Diferencial X, y después ¿qué cosa? Una última integral, que es la dimensión n más 1, que va entre quién y quién. Entre, en este caso, φ2 de x y φ1 de x, de la función f de xt diferencial t. Esto. Y a esta f, si esto lo escribo así, le voy a pedir que sea continuo. Hay una versión de Fubini para funciones integrables, lo hablábamos el otro día, pero esto es lo que dice el asunto. O sea que si yo logro interpretar de que una región en Rn más 1 lo puedo descomponer de esta manera, un compacto y después un techo que es el gráfico de una función y un piso que es el gráfico de otra función, a eso se le llama región simple. Y Fubini para regiones simples, Fubini, vamos a poner acá, para regiones simples, dice esto. Dice, ¿querés integrar en S? Ojo que S es todo el volumen, S es toda la porquería esta, la voy a pintar, a ver si la puedo pintar medio por arriba. Ese es todo esto, 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 y todo lo que va, todo este hipervolumen que estoy rayando acá, este es un conjunto que está en Rn más 1. Todo este socotroco macizo es S. Todo ese socotroco macizo es S. ¿Y cuándo S es una región simple? Bueno, cuando verifica lo que dice acá la definición, que lo puedo ver como parejitas xt, donde este x
que aparece acá, este X que aparece acá, pertenece a Rn. En particular pertenece, más que a Rn, pertenece al K. Pero igual, le voy a poner, y este T pertenece a R. Son parejitas XT, donde tengo el primer elemento que pertenece a un compacto, que es el que uno dibuja acá en el piso, el compacto K, y después para cada elemento X, esto varía entre el gráfico de una función y el gráfico de otra. Entonces, ¿qué me dice Fubini? Despreocupate, calcular. Esperen que me vinieron a visitar, aguántenme un instante. Buenos días. Oh. ¿Me esperan un poquito? Ya vengo. Sí, por supuesto. Tranqui, profe. Acá estoy nuevamente. Bueno, esto es lo que me dice Fubini. O sea que, esencialmente, Fubini lo que te dice es, ¿tenés la suerte de que la última variable dimensional está entre los dos gráficos de la función? Bueno, calcular. Claro, el resultado, entienden esta notación, ¿no? El resultado de esto va a ser una cosa que va a depender de qué. Es una f grande de quién. ¿De qué va a quedar dependiente? ¿Qué variable va a desaparecer de la f chica? El resultado de esta primera integral va a depender de quién. Chiquilines. ¿Me están escuchando o se me cortó? ¿Hola? Hola, se escucha, sí. Ah, ¿de qué va a depender el resultado de eso que estoy haciendo un globito ahí? Si yo estoy integrando una función que depende de variables x y t, integro respecto a t, y después evalúo entre una función de x y otra función de x, el resultado depende. ¿Quién desapareció? ¿Qué variable desapareció? La T. En la t. O sea que es una f de quién, una f grande de quién. X. De x. Está. Esta es la que voy a tener que integrar ¿dónde después? Esta es la que viene a parar acá, ¿no? Y voy a tener que integrarla en k. Voy a tener que integrar en k f de x. Bueno, y ahí uno cruza los dedos para que lo ideal que sería que este k también fuera que lo ideal sería que k
que K también fuera de las regiones lindas. ¿Cómo se llama la región? Que este K también sea simple. Pero simple ¿dónde ahora? Ahora ¿a dónde me paso a trabajar? En este Rn que tengo acá. Entonces me fijo si ese K también lo puedo escribir. Veamos un ejemplo, ¿no? Ejemplo. Yo qué sé, calcular el volumen de una esfera. Ejemplo que ya me sirve para de una esfera de radio R. Calcular el volumen de una esfera de radio R. Bueno. Vieron que este es un problema geométrico, ¿no? Es bien geométrico lo que me están planteando acá. Por lo tanto, no hay un sistema de ejes puesto todavía. ¿Dónde voy a poner un sistema de ejes? ¿Voy a poner la esfera por acá y el sistema de ejes lejos? No. Voy a elegir un sistema de ejes conveniente, porque el objeto geométrico es una esfera. Sí, Mateo. No. Pensé que ibas a decir algo. Entonces, No, sí, dije, no se me escuchó. ¿qué dijiste? De centrar la esfera en el origen. Ahí va. Entonces, tengo mi esfera de radio R y pongo una terna de ejes por ahí, ¿no? X, Y, Z. Esto es importante, ¿eh? A veces los problemas son problemas geométricos. Uno elige un sistema de ejes conveniente. Los problemas no vienen con los sistemas de ejes puestos. Uno elige un sistema de coordenadas conveniente para trabajar en el problema. Lo que me dieron es la pelota de radio R. Y lo que tengo que calcular es el volumen de esa pelota. Bueno, esto es S. En este caso tengo un S incluido ¿dónde? S incluido ¿dónde? En R3. Y tengo que calcular el volumen de esa esfera. Eso lo tomo como mi dominio, ¿no? Esto sería... el asunto es que tengo que calcular el volumen de esa esfera. Ese es el problema planteado, digamos. Entonces lo primero que me pregunto ¿qué es? Lo primero que me pregunto si ese es simple. Esa es la pregunta. Porque si no fuera simple, tengo que descomponer esto en regiones simples y aplicar linealidad a la integración. ¿Es simple? ¿Cómo reconozco que es simple? Bueno, si este S fuera simple, ¿cómo lo tendría que ver? Como una parejitas XT, donde X pertenece a un compacto incluido ¿dónde? En R2. Y T varía entre una φ1 de X y una φ2 de X. T varía entre una φ1 de X y una φ2 de X. Ahí cerré. A ver si reconocemos quién es el compacto K. ¿Quién sería acá el compacto K? Si es que esto es una región simple. Sería una circunferencia de radio R, ¿no? En XY. Sí, yo diría más que una circunferencia, sería un disco relleno, ¿no? En el piso. Ahí va, me refería a un disco, claro. Ahí va. Así que yo creo que efectivamente a lo que llamamos K es esto. Todo esto rayadito que tengo acá en el piso es K. ¿Y qué pasa para cada uno de los X que aparecen acá? Bueno, si yo me paro en un X cualquiera, con un punto cualquiera de acá, de dónde a dónde levanto la vertical, me doy contra el techo. Voy para abajo, me doy contra un piso. Y lo que tengo que reconocer es si lo de abajo y lo del piso son gráficos de funciones, para reconocer a ver si están esas famosas φ1 y φ2 que aparecen ahí. Bueno, pero ¿qué pasa con la ecuación de una esfera con los ejes puestos ahí? Si la esfera es de centro... La conocemos. La conocemos. La esfera con centro en el origen, radio R, es la distancia
de un punto cualquiera al centro, que en este caso es el origen, la distancia sería con una raíz cuadrada de esto, ¿no? Esto tendría que ser R sin la raíz cuadrada, esto tiene que ser igual a R cuadrado. R es el radio de la esfera. Así que esta es la ecuación de la esfera. ¿Y qué hago ahora? ¿Quién es el famoso Φ1 y Φ2 que aparecen ahí? Che, acá hay un lío de notación que yo estoy escribiendo. Este X es un X de R2, ¿eh? Este X pertenece a R2. Este X pertenece a R2. Por tanto, es un XY. ¿Vieron? Porque el X pertenece acá. El X pertenece acá, incluido en R2. ¿Quién es esta función? Por lo tanto, formalmente, esta Φ1 que tengo acá la tienen que ver con una Φ1 de XY, y esta Φ2 como una Φ2 de XY. ¿Dónde las encuentro? ¿Qué tengo que hacer de la ecuación de la esfera? ¿Despejar quién? Z. Z. Entonces Z va a ser, Z cuadrado va a ser R2 menos X2 menos Y2. La raíz cuadrada de esto, que estoy autorizado a aplicarlo de ambos lados, es valor absoluto de Z, porque raíz cuadrada de Z cuadrado es valor absoluto de Z, no es Z. Es igual a R2 menos X2 menos Y2. Y ahora que digo, bueno, si Z es positivo, puedo sacar las barras y dejo todo igual, y si Z es negativo, si estoy por encima del piso, saco las barras y dejo todo igual, y si estoy por debajo del piso, como Z es negativo, saco las barras pero agrego un menos. Es por eso es que aparecen dos funciones implícitas acá, que son más... Faltaron la raíz arriba. Faltó ¿Dónde pusiste valor absoluto de Z? Sí, señor, muchas gracias. Y ahí cuando saco el valor absoluto me queda R2 menos X2 menos Y2. ¿Quién es la famosa Φ2 de XY? El techo. ¿Y quién es Φ2 de XY? Es usar el más. Es la raíz de R2 menos X2 menos Y2. ¿Y quién es el piso Φ1 de XY? Es la raíz de R2 menos X2 menos Y2. ¿Qué son estas dos? Son funciones. ¿Que dónde están definidas, o casualidad? Φ1 y Φ2, miren dónde están definidas en términos de Φ1, está definida en dónde. Miren el dibujito. Y Φ2 es lo mismo. ¿Quién es el dominio de ambas? Lo que llamamos ¿qué? K, ¿no? K. Perfecto. Φ1 pongo Φ1 y 2, Φ1 y Φ2. Ambas están definidas en K, incluido en R2, y yendo a R. Por lo tanto, ¿qué acabamos de confirmar con esto que acabamos de decir acá? Que S, ¿qué es? S es simple. S como subconjunto de R3 es simple. Estoy hablando de la pelota rellena, ¿no? La pelota, la esfera sólida, la esfera rellenita. S es simple. ¿Por qué pudimos visualizar que S es simple? Porque por definición simple quiere decir que lo puedo poner como una parejita donde la primera cosa pertenece a una... Esto está en R3. La variable espacial, esta si quieren, pertenece a ¿dónde? A una dimensión más chica, R2, lo que sería el piso, ahí. Y después la tercera, que es una variable escalar, es para moverme entre techo y piso. ¿Y qué me falta verificar para ver si efectivamente la región es simple? Si cuando me muevo entre piso y techo, me estoy moviendo entre el gráfico de dos funciones. Y en este caso, efectivamente me estoy moviendo entre el gráfico de dos funciones, que son Φ1 y Φ2. ¿Y dónde están definidas Φ1 y Φ2? En ese compacto K incluido en R2. Entonces, si yo quisiera calcular el volumen de S, como pide el ejercicio. Volumen de S. ¿Cómo calculo el volumen de S? Yo lo voy a poner con un chirimbolo solo, pero ahora les voy a explicar. Esto es la integral en S de la función constante I1 de X, de Y, de Z. Así como el área del dominio es la integral de la función constante igual a 1, el volumen del dominio es la integral de la función constante igual a 1, porque lo que estoy multiplicando es por 1, cada uno de los rectángulos y cada uno de los prismas o hiperprismas. Por lo tanto, lo que me queda es el volumen de cada uno de los pedacitos de abajo cuando yo particiono.
Che, estoy escribiendo un chirimbolo de integral, pero formalmente esto que es una integral que, ¿cómo le llamamos? Integral triple. ¿Por qué integral triple? Porque, bueno, porque sí, porque estoy en dimensión 3. Esto es la integral triple en S de la función constante 1 de x, de y, de z. Ahora, a mí no me gusta esta notación. ¿Por qué no me gusta esta notación? Porque toda esta teoría la estamos haciendo en dimensión n. En dimensión n uno no va a escribir n chirimbolos de integral. Uno escribe un chirimbolo de integral. Y siempre tiene que tener, siempre sabe en qué dimensión está trabajando, dependiendo de a qué universo pertenezca el dominio. En este caso, este S donde está incluido, en R3. Si ese S está incluido en R3, es una integral triple, chiche. Si ese S está incluido en R2, es una integral doble. Entonces, ¿cuál es el primer paso para calcular integrales múltiples? En este caso, la integral triple. Bueno, esto. Ver si efectivamente lo que me dieron es una región simple o no. Si tengo la suerte que es una región simple, todo chiche, y ya voy a Fubini, derecho, para regiones simples. Si no tengo la suerte, ¿qué tengo que hacer? Descomponer esa región que me dieron en regiones, en unión de regiones simples. Y es de esperar que sea una unión finita, ¿sí? No es algo muy patológico, que sea una unión finita de regiones simples que solamente se tocan en la frontera. Entonces, por linealidad de la integración respecto a unión de cosas que se tocan en conjuntos que si quieren tienen medida nula, lo puedo escribir como la suma de las integrales. Y ahí se terminó. Calculo la integral en cada una de las regiones simples en las cuales descompuse y se terminó. Che, si siguiéramos el camino por cartesiana... Una pregunta, Jorge. Sí, decime. Phi2 o F1 no tendría que tener el signo cambiado arriba. ¿Dónde? Phi2. No es Phi2 abajo, ajá. Cuando definiste ahí Phi2 es el techo, así que va con el signo positivo, ¿no? y Phi1 abajo. Y Phi1 abajo es el piso, así que va con el signo de menos, porque si no es lo mismo que Phi2. No. Al final que estamos locos. No, bien, perfecto, Daniel, claro. Faltaba el menos. Bien de bien. Che, si continuáramos el camino en cartesianas, si continuamos en cartesianas, ¿cuál sería la cosa? Aplico Fubini. Aplico Fubini. ¿Y qué me dice Fubini? Mírenlo acá arriba. ¿Qué me dice Fubini? Si tengo que calcular la integral en S de una función f. Bueno, calcular la integral en K, mírenlo acá, la integral en K, y después T, integralo entre dónde y dónde, entre Φ1 y Φ2, de donde se mueve, en el segmentito. Así que, ¿qué tendría que escribir acá? A ver si ustedes me dicen. Tendría que escribir la integral en K de x de y, a ver si me entienden este de x de y que escribí acá, porque en realidad uno lo está escribiendo como integral en x. Vamos a poner una integral doble, ya que esta es una integral doble. Y después me queda una integral por calcular. ¿Cuál es? La integral entre menos la raíz cuadrada de R2 menos x2 menos y2, y más la raíz cuadrada de R2 menos x2 menos y2. En términos de nuestra notación sería Φ2 es el techo, o sea, esto es Φ2 de xy, y esto es Φ1 de xy. ¿Y qué función pongo acá? Si estoy calculando el volumen, ¿cuál es la función que estoy integrando? La función constante igual a 1, por lo tanto lo que escribo acá es 1 diferencial t. Me paran en el momento que sea, estamos aprendiendo a integrar, ¿eh? Así que acá tienen que ir entendiendo bien todos los pasos. Entienden esta notación, ¿no? Ahora esto es igual a qué cosa. A ver, sería la integral doble en K. Esta integral es muy fácil, esta integral que voy a recuadrar acá, porque es la función constante igual a 1, diferencial t. ¿Qué me queda el resultado de esa integral? Es t evaluado en los límites de integración. O sea que me queda la resta de las Dos dos. veces los límites de integración. O sea que te quedan 2 veces los límites de integración. O sea que saco el 2 para afuera, a ver si está bien, saco el 2 para afuera de la integral doble en K. ¿Y qué me queda adentro? Me queda la famosa raíz de x de y. ¿Es eso, no? ¿Sí? Siendo K, ¿qué cosa? Siendo K, ahora ya dibujo K a dónde va. K es un subconjunto de R2, así que lo dibujo en el plano. ¿Quién es K? Es el disco de radio ¿cuánto? De radio R.
este disquito que estoy rayando acá es K. Pero lo importante, más allá de las cuentas, es que hayan entendido Fubini. Vieron que Fubini lo que hace en una región simple es bajarme la dimensión del problema. ¿Dónde empezamos integrando? ¿Dónde empezó el problema integrando? En una pelota rellena. Una vez que apliqué Fubini, ¿dónde seguí integrando ahora? Tenía una integral triple para calcular, que era esta. Ahora, apliqué una vez Fubini. ¿A qué llegó? ¿A una integral de qué tipo? De una dimensión más chica. Entonces, lo ideal, ¿qué sería ahora? Ahora vuelvo a repetir la historia. Tengo una integral doble. Fubini no importa en qué dimensión está trabajado. Entonces, ¿qué miro de este K? ¿Qué característica estaría bueno de K? ¿Qué estudio de K? ¿Cuál es la pregunta que trato de responderme de K? ¿Qué es lo que nos preguntamos acá cuando empezó el problema? ¿Ese es simple? Sí, respondimos que sí. ¿No? Porque cuando vimos esto, llegamos a que ese era simple. O sea que la primera pregunta que nos hicimos cuando nos planteamos este problema fue, ¿ese es simple? Y estudiamos a ver si ese era simple. Ahora, cuando me enfrento a esta integral doble, porque el problema no está pronto todavía, me enfrento a esta integral doble, ¿de quién me pregunto si es simple? Del nuevo dominio. Entonces me pregunto, ¿K es simple? Nuevamente, para que este K sea simple, ¿qué tendría que escribir? A ver, ¿qué tendría que responder? Que este K lo puedo escribir como ¿qué? Como una parejita. XY, ahora sí, una parejita XY, donde este X pertenece a dónde, a ver si son capaces de decirme. Este X pertenece a un dominio K1, que es un compactito, y este Y, para que sea simple K, este Y varía entre ¿qué? Entre una función de X y otra función de X. O sea que este Y varía entre una f de X menor o igual que Y menor o igual que una g de X. Hasta ahí. A ver si reconocen en este dibujo quién sería K1 y quién sería f de X y g de X. A ver si alguno me dice. Pinto en rojo quién sería K1. K1 es donde se mueve X. A ver Sería si... el intervalo menos R y R. Perfecto. Esto que estoy pintando acá, que va... Eras vos, José, ¿no? Que va de, Sí, soy yo. que va de Entré un menos, poco tarde a la clase, por eso capaz que no. que va de menos R a R. Ese sería K1. Y después para cada X de acá, ¿qué tengo que fijarme? Si cuando voy hasta el techo y hasta el piso, encuentro el gráfico de dos funciones. ¿Encuentro el gráfico de dos funciones? Me parece que sí. O sea, lo que estaríamos respondiendo es que el famoso K1 en este caso, el famoso K1, ¿quién es? El intervalo menos R, R, este compacto. Que es un poco compacto, medible Jordan, todos los chiches. ¿Y quién sería f de X? ¿Y quién sería g de X? Que es desde dónde a dónde varía I para cuando me muevo en este segmentito vertical. Bueno, escribo, como hicimos con la esfera. ¿Es fácil de escribir la ecuación de esta circunferencia? Sí. ¿Cómo es? SX2 más I2 igual R2. Por lo tanto, ¿qué tengo que despejar acá? Para encontrar f de X y g de X. ¿Qué tengo que despejar? Ahí. Ahí. Y nuevamente me aparecen dos posibilidades, dos funciones implícitas que se llaman. Más o menos, ¿qué cosa? La raíz de R2 menos el I2. Por lo tanto, en nuestra notación, como a esto le llamamos G y al piso le llamamos F, entonces lo que tenemos es que F, que es tanto F como G están definidas ¿dónde? Son ahora funciones de una dimensión entre menos R y R, en el intervalo K1, entre menos R y R, y yendo a R, ¿y cuánto vale la función f de X? Bueno, la función f de X vale, como es el techo, es la raíz de R2 menos X2. ¿Y la G quién es? ¿De dónde está definida? Entre menos R y R, entre menos R y R, y yendo a los reales, ¿y cuánto vale G? G de X vale menos la raíz cuadrada de R2 menos X2. ¿A qué llegamos acá?
Aquí la pregunta era si K era simple. Si K es simple, es que logramos escribir K de esta manera. ¿Logramos escribir K de esta manera? Sí. ¿Se logró escribir K de esa manera? Sí. Por tanto, ¿qué puedo decir de este conjunto K, incluido en R2? K, incluido en R2, este K, que es el disco relleno, ese K que tengo ahí, es una región como K es simple. Y si K es simple, puedo aplicar Fubini. Entonces, aplicando Fubini, yo tenía que calcular, una vez que habíamos aplicado Fubini, habíamos llegado a esta integral doble, ¿no? Para calcular el volumen de la esfera. Entonces, ¿cómo me queda? A ver si me lo dicen, aplicando Fubini. La integral doble en K de la raíz cuadrada, vamos a escribir de R2 menos X2 menos I2 de X de Y, lo puedo escribir como que, bueno, lo puedo escribir como la integral entre menos R y R, respecto de quién. ¿Quién varía entre menos R y R? X. Cuando estoy escribiendo esto, estoy escribiendo ¿qué cosa? Es la integral en K1 diferencial X. Esto que escribo porque se convirtió en una integral común y corriente. Pero esto hay que aplicárselo a quién? A la integral entre ¿cómo se llaman? Techo y piso, F y G. F es menos... le llamamos al revés, ¿no? F es menos y G es más. Así que acá tengo que hacer entre menos la raíz de R2 menos X2 y más la raíz de R2 menos X2. ¿Y qué escribo acá? La función que estoy integrando, que ¿cómo se llama? Raíz de R2 menos X2 menos I2. Y todo esto diferencial ¿cuánto? Diferencial I. Bueno, esto sigue aplicando Fubini, muchachos. Esto es lo más importante de todos. Esto obviamente, esto continuará, si es que se puede continuar. ¿Por qué digo continuará? Porque yo ya estoy viendo de que la elección de trabajar en coordenadas cartesianas para calcular el volumen de la esfera no parece ser muy conveniente. Ya lo estoy viendo, lo estoy observando, porque se me empezó a complicar el partido, ¿no? Porque miren la integral esta que tengo que calcular acá. Esta integral que tengo que calcular acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular, primero, una primitiva de esto respecto de quién. Respecto de Y. Y después que calcule una primitiva que ya no es fácil. Ya no es fácil. Para mí, por lo menos, ya no es fácil. Y después que calcule una primitiva de eso respecto de Y, ¿dónde la tengo que evaluar? Miren los dos límites de integración. Entre esas dos cosas. Y al resultado de eso, que me va a quedar una función de X, la tengo que meter y la tengo que integrar entre menos R y R. Con lo cual, este continuará quiere decir, lo voy a poner acá entre paréntesis, parece que trabajar en cartesianas, en este caso concreto, no es lo mejor. Eso. ¿Cuál es mi única sensación para poder afirmar parece que trabajar en cartesiana no es lo mejor? Que llegué a un choclo horrible. Para mí es un choclo horrible ese al que llegamos. Nada más. Una cosa fea en cuentas. No es lo mejor por no decir que es horrible. No es lo mejor por decir que es horrible, claro. Ahora, ¿esto me enseña lo que hicimos acá? Sí, lo que yo quería... Ahora calculamos el volumen de la esfera, ¿eh? Vamos a hacer un cambio de variable y lo calculamos en coordenadas distintas. Que se imaginarán que si es la esfera... así como está el cambio en las coordenadas polares, existirán unas coordenadas que se llaman coordenadas esféricas, y que me pasa la esfera a una cosa más linda, y que lo contamos ahora muy, muy brevemente, muy rápidamente. Pero lo importante que yo quería de esto está hecho. ¿Qué es? Cuando yo me enfrento a tener que calcular una integral, trato de reconocer qué cosa. No importa la dimensión en la que esté trabajando. Trato de reconocer si la región que me dieron es simple o no. Y después aplico bien Fubini. ¿Y qué es aplicar Fubini? ¿Qué es reconocer si una región es simple o no? Es reconocer si la puedo poner como una... Si la región está en un espacio R10, ¿qué quiere decir que es simple? Que puedo reconocerlo como una parejita donde la región está en R10,
Estoy calculando una integral de orden 10, con 10 chirimbolos. ¿Qué quiere decir que el dominio es simple? Si puedo ponerlo como una primera coordenada en R9, en un compacto de R9, en este K que uno escribe acá, vieron que el espacio, esto sería R10. Este K, ¿dónde está? En R9, en una dimensión un poquito más chica. ¿Y qué pasa con la última variable, con la que me está sobrando? Se tiene que mover entre ¿qué? Entre dos funciones de X. Entre el gráfico de dos funciones de X. Eso quiere decir que la región es simple. Una vez que reconozco que la región es simple, ¿qué es lo que hago? Aplico Fubini. ¿Y qué me dice Fubini? Esto. Y esto es lo que tienen que entender. Esto que está escrito acá. Esto es lo fundamental de Fubini. Esto es lo que tienen que entender. Para aplicarlo bien, para que no haya memoria en la cosa. Una vez que la región es simple, ¿qué hace Fubini? Me baja el problema de dimensión. Entonces, la variable esta, t, que varía entre φ2 de x y φ1 de x, bueno, es la primera integral que calculo. Calculo la integral entre φ2 de x y φ1 de x de f de xt diferencial t. Esta integral, ¿a qué curso pertenece esta integral? Esta integral, por más que esté trabajando en dimensión 14, pero esta integral amarillita que estoy recuadrando acá, ¿de qué curso es? Es de cálculo 1. Es una integral de cálculo 1, porque integra en dimensión 1, porque es diferencial t. Esa x que aparece ahí es un parámetro, esa x es un x que pertenece a un compacto de Rn, pero está jugando el rol de constante. Por lo tanto, esa integral es una integral de cálculo 1. Ahora, ¿qué pasa con el resultado de eso? Depende de x. Es una función que está definida en Rn. ¿A dónde la voy a integrar ahora? En K. ¿Qué pasó con la nueva función? O sea que el resultado de esto, que no lo escribimos, pero vale la pena escribirlo, es la integral luego de aplicar Fubini, la integral en S de f. Este S, ¿dónde estaba? En Rn más 1. ¿A qué llegamos? A que es la integral en K, ¿de qué cosa? De lo que llamamos f grande de x de x. ¿Y este K dónde está? En Rn. Bajó la dimensión. Fubini me baja la dimensión. ¿Vieron quién es este f grande de x que escribí acá? Es el resultado de esta integral. ¿Y ahora qué hago cuando bajé una vez la dimensión? Nuevamente estudio si ese k qué es simple o no. Si es simple, aplico Fubini de nuevo. Y llegaré a una integral en ¿dónde? En Rn-1. Y si es simple nuevamente el dominio, aplico Fubini de nuevo. Y llegaré a una integral en Rn-2. ¿Cuándo termina el problema? Cuando llegué a una integral en un intervalo. Como pasó acá. Acá llegué a la integral cuando llegamos al final de acá. ¿A qué vamos a llegar si siguiéramos este camino? A la integral entre menos r y r de una cosa horrible. Pero lo que hay que entender es Fubini. Y si la región no es simple, y si en algún paso la región, tengo la mala suerte de que la región no es simple, ¿qué hago? Si en cualquiera de estos pasos la región no es simple, ¿cuál es la solución? Bueno, intentar escribir dicha región como unión de regiones que sí lo sean, de regiones simples, porque es ahí donde tengo un Fubini de regiones simples. Y aplicar ¿qué cosa? Punto y coma. Y aplicar, una vez que lo escribí como unión, aplicar linealidad de la integral de Riemann, aplicar linealidad respecto a la unión de dominios, ¿no? A la unión de conjuntos. Respecto a la unión de conjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Lo descompongo en la unión de 10 regiones simples. ¿Qué hago? Calculo la integral en cada una de las regiones simples, ¿y qué hago con todas ellas? La sumo, ¿no? Es eso lo que estamos diciendo. Che, esto es muy importante. Es mucho más importante que saber hacer las cuentas. ¿Se entendió? ¿O hay algún comentario desde que empezamos hasta ahora?
Lo que estamos aprendiendo es bien cómo aplicar Fubini y no equivocarme. ¿Esto quiere decir que coordenadas cartesianas fue un buen camino o que esto se puede trancar en algún momento? Obvio que se puede trancar, si son integrales. O sea, en cualquier paso de esto me puedo trancar, porque en cualquier paso de esto tengo que calcular una primitiva. Pero acá lo importante es entender qué es lo que me está diciendo el teorema de Fubini. El teorema de Fubini es un teorema que me baja la dimensión del problema. Tengo una integral de orden 10, me la baja una integral de orden 9. Tengo una integral de orden 9, me la baja una integral de orden 8. Y así sucesivamente hasta que se terminó el problema. Claro, en un rectángulo, en un rectángulo de Rn, es la región más simple de todas. En un rectángulo, si el dominio fuera un rectángulo, observación, los rectángulos son las regiones más simples de todas. ¿Por qué? Son las regiones más simples de todas. Entre todas las regiones simples, los rectángulos son las más simples de todas. Porque ¿qué era un rectángulo? Un rectángulo era A1. Un rectángulo en Rn, que era el producto cartesiano de n intervalitos A2, B2 por puntos suspensivos AN, BN. Esto es lo que ¿se acuerdan que es lo que habíamos llamado rectángulo en dimensión 1? Bueno, ¿cómo se calcula la integral en R de una función f? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Che, ¿cuántos chirimbolos tiene esta integral? ¿Dónde está este R? ¿Está incluido dónde? En R, n. Es el producto de n intervalitos. ¿Y acá qué es lo que tengo que hacer? Y nada, tengo que ir calculando la Tenés integral los numeritos. A1, B1 respecto a dx1. La integral entre A2, B2 respecto a x2. La integral entre A3, B3 respecto a x3. Y así voy hasta que llego a la integral entre AN y BN de f respecto a xn. Pero acá no me tengo que fijar si lo que me va quedando es simple, porque lo que me va quedando siempre es simple. Porque lo que me va quedando siempre es el rectángulo original. Cuando aplico una vez Fubini desaparece este último. Cuando aplico otra vez Fubini, el penúltimo. Hasta que me desaparecieron todos y me quedó la última integral de todas, que es la integral entre A1 y B1. Cada vez que aplico Fubini me va desapareciendo un intervalito de ese producto cartesiano. Entonces, claro, es la más simple de todas, porque siempre los límites de integración son constantes y me voy quedando cada vez con una dimensión más chica, pero siempre lo que me va quedando, ¿qué son? Son rectángulos. Las regiones simples son un poquito más complicadas. ¿Está bien, muchachos? A ver, ¿algún comentario de esto? Porque ahora les quiero contar, ya que calcular el volumen de la esfera por el lado de las cartesianas parece complicado, no digo que no salga, pero parece complicado, ¿quiénes son las coordenadas esféricas? Así como están las polares, coordenadas esféricas. Bueno, ¿qué es un sistema de coordenadas? Es darme, por ejemplo, si estoy en dimensión 3, es darme tres cosas que me fijen en el punto que yo quiero del espacio. Las coordenadas cartesianas es un X, un Y, un Z. Las coordenadas esféricas son estas, miren, es fácil. Es lo mismo que polares, pero en R3, ¿no? Sí, pero hay que meter una cosa más, hay que meter una coordenada más, porque estoy en R3. Por eso. Ahí va. Entonces miren, es así, piénsenlo así. Tengo un puntito P del espacio, estoy dibujando P en el espacio. ¿Está bien? Lo proyecto al piso. Pac, 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 pac. Lo proyecté. Este es pi de P. ¿Quién es pi de P? La proyección al piso de ese punto P. Que no va a jugar demasiado acá, pero bueno. Mido la distancia al origen. La distancia al origen, como siempre, va a ser una de mis coordenadas. ¿Quién es este es ρ, distancia al origen.
miro la proyección y miro, este es el eje X, el eje Y, el eje Z. Miro este angulito es phi, o creo que en general en la bibliografía este lo llaman tita. Es cuánto tengo que mover el semieje positivo del eje de las X para llegar a la proyección. En el piso, en forma antihoraria, cuánto tengo que girar eso para llegar a la proyección. Y por último miro este angulito, cuánto tengo que girar el eje Z para llegar a ese rayo. Y a ese angulito lo llamo phi. ¿Me entendieron las tres coordenadas que fijé? Voy a separar un poquito el ρ. Así que, ¿qué es ρ? ρ es lo de siempre, de polares. ¿Qué mide? La distancia del punto del espacio ¿a quién? Al origen. Eso es ρ. ¿Quién es tita? ¿Quién es el viejo argumento? Es el argumento, pero de la proyección al piso. Es el argumento, es este tita que me aparece acá. Que es el argumento, es lo que tengo que girar el semieje positivo de las X para llegar al segmentito que me une el origen con quién, con pi de P, que es la proyección al piso. ¿Y phi qué es? Phi es lo que tengo que girar el semieje positivo del eje de la Z para llegar a donde se ubica el rayo que une el origen con P. Ahí va. Está claro que una terna ρ, tita, phi, una terna ρ, tita, phi, me fija un único punto del espacio. Porque, a ver, piénsenlo un instante. Si yo fijara un ρ, ¿cuántos puntos del espacio estoy fijando? Por ejemplo, le fijo ρ igual 1. ¿Qué me queda? Fijo solamente ρ. ¿Estoy fijando un único punto del espacio o estoy fijando infinitos? Te queda una carcasa de esfera, sería. Te queda toda una esfera, claro, tengo infinito. A eso le agrego un tita. Supónganse que ahora tita es pi sobre 4. De esa esfera, ¿qué les estoy fijando? María Te José. quedaría A ver, ¿qué ibas a Una circunferencia. A ver, no sé si una circunferencia entera. A ver si se lo imaginan en el espacio. Rho me fija toda una esfera. Tita me fija un semiplano. Que me da media circunferencia, ¿no? Media circunferencia. Me da lo que los astrónomos llaman un meridiano. ¿Sería un meridiano? ¿Sí? Lo que va del polo norte al polo sur de la esfera, un meridiano. Y después cuando fijo phi, de ese meridiano, si le fijo phi igual pi sobre 6, de ese meridiano, ¿con cuántos me quedo? Con uno solo, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Está. Como siempre, hay que escribir fórmulas que me permitan pasar de coordenadas esféricas a cartesianas, o de coordenadas, bueno, lo que sea. Che, primero, ¿por qué el nombre de esféricas? Razón del nombre. Bueno. A ver si con esto los convenzo. La razón del nombre es esta. Una esfera en coordenadas cartesianas, en coordenadas X, Y, Z. Si ahora voy a coordenadas esféricas, ρ, tita, phi, el cambio de variable que ahora veremos quién es, las formulitas que me hacen pasar, ¿cómo es en una esfera de radio R en coordenadas esféricas? Y de ahí viene el nombre de por qué a esto se le llama coordenadas esféricas. ¿Rho de dónde a dónde varía para recorrer una pelota maciza? Una pelota de radio R. ¿De dónde a dónde varía Rho? ¿De 0? 0R. A ver. Me paran, cualquier cosa. Tita, tita, para recorrer toda la esfera, ¿qué le tengo que hacer a tita? ¿Le tengo que dejar variar? Le tengo que dejar una vuelta entera, ¿no? Para que recorra a todos los meridianos posibles. Por lo tanto, tita, ¿de dónde se tiene que mover? ¿De 0 a dónde? Para que dé una vuelta entera. De 0 a 2pi. Pero con tita, recorriendo de 0 a 2pi, voy recorriendo todos los meridianos posibles de la pelota.
A ver, los dibujo en rojo. Tengo un meridiano por acá, tengo otro meridiano por acá, tengo un meridiano que está por allá atrás, tengo otro meridiano que está por allá atrás. Con θ moviéndose entre 0 y 2π, me voy parando en cada uno de esos meridianos. Φ, ¿dónde alcanza que se mueva? Para poder ir a alcanzar un punto particular de cada uno de los meridianos. Este Φ alcanza que se mueva de dónde a dónde. Estoy en un meridiano. Por ejemplo, en este rojo gordote que estoy marcando acá. El angulito Φ. De 0 a pi, ¿no? De 0 a pi, sí señor. Alcanza con eso, ¿no? Porque si no, un punto que esté respecto a θ, pi, o sea, exactamente del otro lado, lo podría describir de dos formas distintas. Claro. Entonces, me parece que estamos llegando a la conclusión de por qué a estas coordenadas se les llama coordenadas esféricas. Porque el tipo proviene, la esfera proviene de la región más simple de todas en las coordenadas esféricas. ¿La esfera proviene de qué cosa? ¿Qué figura es esta? ¿Un qué? Un prisma, que es la región que más simple, la región simple por excelencia, ¿no? ¿Qué hace este cambio de variable g? Que ahora le vamos a dar carita a este cambio de variable g. Me transforma una pelota, o si quieren, me transforma un prisma en una ¿qué? En una pelota maciza. Un prisma macizo en una pelota maciza. ¿Y quién es G? Bueno, ¿G de dónde a dónde va formalmente? Este espacio, ¿qué es? El espacio de partida de G. Es un R3. ¿Y a dónde llega? R3 también, ¿no? O sea que G es una función que va de R3 en R3. Por lo tanto, G de X y Z, o si quieren, como sale de ρ θ φ, de ρ θ φ, va a ser ¿qué cosa? Una G1 de ρ θ φ, una G2 de ρ θ φ, una G3 de ρ θ φ, donde cada una de estas G1, G2, G3 son las funciones coordenadas, esas sí son funciones escalares. G es una función vectorial, porque el resultado es un vector, y está compuesta de tres funciones escalares. ¿Qué nombre le pusimos a las tres funciones escalares? A las tres funciones coordenadas, que se llaman G1, G2 y G3. ¿Cierto? ¿Está bien? Bueno, esta G1, ¿quién sería? Esta G1 es X, esta G2 es Y, y esta G3 es Z. Por lo tanto, ahora tengo que escribir la fórmula. ¿Quién es X? Bueno, tengo que mirar. Si entendí cuáles son las coordenadas polares, lo que tengo que hacer es mirar esto acá y ver si a partir de ρ θ φ puedo encontrar quién es la abscisa del punto. ¿Quién es el X? ¿Quién es el Z? ¿Y quién es el Y? Yo creo que lo más fácil de todos es quién es el Z. Hay muchos triangulitos rectángulos acá, ¿eh? Ping, ping. Este es un ángulo recto, por ejemplo, que acabo de dibujar ahí. Por lo tanto, ¿quién es Z, que es la longitud de esto? ¿Quién es Z? A ver, este Z, esta altura. Rho es esto. Ahí, acá está el ángulo recto, del triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿quién es Z? Es un cateto de ese triángulo rectángulo. ¿Quién es? Estoy dibujando en el espacio. Es coseno. Sí. ¿Qué decís, Daniel? Decilo en voz alta. No, No, que creo la que- distancia no sería coseno de ρ. Rho es un número, phi es Coseno una... de phi. Ah, ahí va. Sería rho coseno de phi, ¿no? Ah, Rho es una distancia. ¿Eh?
No, porque le decían a Daniel que rho es una distancia. está. El ángulo es phi. Así que esto sería rho, cofi, eso sería z. Ahí va. ¿Está bien, no? ¿Cuánto vale este otro cateto de acá? Este otro cateto de acá. Vale rho, sen phi. ¿Me siguen? Por lo tanto, este cateto de acá abajo también es rho sen phi. Porque esta figura que tengo acá es un rectangulito chanfleado, es un rectangulito. Así que lo que tengo ahí abajo es rho sen phi. Y a este rho seno de phi, ¿qué le tengo que hacer para encontrar la x? La x tengo que hacer así, 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 y tengo que decir la longitud de este segmentito. Hermosa, mi amor. Ya me levanté. Ay, sí, ya te veo. Y ya te levanté. ¿Estás bien? Sí. Andá y vas a desayunar ahora. Dale, nada, rápido. Déjame algo a mí después. Ahí está. Este segmentito acá abajo es rho sen phi, porque es igual al segmentito de arriba. Por tanto, ¿cuánto vale x? Ahora miro este otro triángulo rectángulo. Este otro triángulo rectángulo en el piso. Vale rho sen phi multiplicado por qué cosa de tita. Este segmentito, ¿cuánto vale? Vale, la x es Coseno de tita. rho sen phi por el coseno de tita. Y el otro, ya que estamos, la y, la longitud de este segmentito que es y, vale rho sen phi, pero ahora ¿por qué cosa de tita? Por el seno de tita. Estamos listos, tenemos la g. ¿Quién es x? X es rho. ¿Quién es x? Es rho seno de phi por el coseno de tita. ¿Quién es y? Es rho seno de phi por el seno de tita. ¿Y quién es z? Rho coseno de phi. Esta es G1, esta es G2 y esta es G3, según nuestra notación, de G1, G2, G3. En conjunto me conforman la G. ¿Y qué hace esta G? ¿Qué hace esta G? Transforma este prisma en qué cosa? En una esfera. Y de ahí el nombre de coordenadas esféricas, porque transforma prismas, que son las regiones más simples de todas, ¿en qué? En esferas. Por eso estas coordenadas se llaman coordenadas esféricas. Ya se imaginarán que las coordenadas cilíndricas, que es el otro gran cambio de variable que uno usa, de estos universales, transformará prismas en qué cosa, no en esferas, en cilindros. Y entonces tendré coordenadas cilíndricas. Bueno, volvamos al problema del... ¿Todo bien hasta acá? Che, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo para opinar? Ya que estamos, ¿qué necesitamos de esto? Necesitamos el jacobiano, ¿no? Porque si vamos a hacer un cambio de variable, ¿se acuerdan que el factor de ajuste era el determinante de la matriz jacobiana? ¿Vamos a calcularlo? Vamos a hacer el cálculo. Necesitamos calcular un determinante, el jacobiano de esto. ¿Qué tengo que poner como primera fila? El gradiente de la G1. El gradiente de la G1, ¿qué es? Es agarrar G1 y poner las tres derivadas parciales, que son tres derivadas parciales, respecto a rho, respecto a tita y respecto a phi. A ver si me ayudan. Respecto a rho, ¿qué me queda? Me queda seno de phi, coseno de tita. Respecto a tita, ¿qué me queda? Me queda menos rho, seno de phi, seno de tita. Y respecto a phi, ¿qué me queda? Rho, Menos coseno de tita. rho, coseno de phi, rho, coseno de phi, coseno de tita. Sí. De rho, coseno de phi, coseno de tita. La segunda es el gradiente de G2. El gradiente de G2 me va a quedar muy parecido. Me va a quedar seno de phi, seno de tita. ¿Qué más me va a quedar? Ahora respecto a tita, me va a quedar rho, seno de phi, coseno de tita.
Me paran, por favor, porque me puedo equivocar yo. Y la derivada respecto a phi, ¿qué me queda? Rho, coseno de phi, seno de tita. Rho, coseno de phi, seno de tita. ¿Está bien? Y ahora voy al gradiente, como tercera fila que tengo que escribir. El gradiente de G3. El gradiente de G3 es la derivada parcial respecto a Rho, ¿qué me queda? Coseno de phi. La derivada respecto a tita, ¿qué me queda? 0. Y la derivada respecto a ¿cómo es? Así no sería ahí. A phi, que sería menos rho seno de phi. Está todo esto. Este es el planteo. Bueno, después chequean, a ver si estoy haciendo bien las cuentas o no. Por ejemplo, yo les diría esto, propiedades determinantes. El rho de la tercera columna y el rho de la segunda columna puede salir para afuera, ¿no? Si tengo un escalar multiplicando una fila o una columna, ¿sale para afuera un determinante? Sí. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿O más o menos? Chiquilines. Propiedades de los determinantes. Si tengo un factor común en una fila o en una columna, ¿puedo tirarlo para afuera? Sí. Sí, No, no, sí, sí, sí. porque es una función multilineal, ¿no? El determinante es multilineal, entonces un escalar sale para afuera. Es lineal respecto a cada una de las coordenadas. Cada una de las coordenadas son las filas o las columnas, digamos. Entonces, un escalar que multiplica sale para afuera, efectivamente. Está. Entonces, a ver si esto lo escribo bien. Este rho de acá, este rho y este rho, los tacho. ¿Y qué escribo acá afuera? Un rho cuadrado. Porque saqué 2 veces rho, ¿no? Saqué un rho de la segunda columna y un rho de la tercera columna. Sí. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes hacen las cuentas, pero si no me equivoco, el resultado de esto es rho cuadrado seno de phi. Después la hacen, ¿eh? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué estás calculando el determinante ¿Por de qué? eso? Porque voy a hacer un cambio variable. Y te acordás que en la fórmula de cambio, cuando uno hace un cambio variable en dimensión 1, el factor de ajuste que aparecía era la derivada del cambio variable g. Acá en dimensiones más altas lo que aparece es el jacobiano. El jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana. Lo que calculé acá es la matriz jacobiana de la función cambio de variable, que es la función g, y a eso le tenés que calcular el determinante. Eso es lo que te dice el teorema de cambio de variable, el teorema que no vamos a demostrar, que el otro día lo enunciamos nada más, José. Ahí va. Yo estuve en la clase, pero vos sabés que tuve que salir y cuando Ahí volví va. estaba re perdido y fue lo Mirá mismo acá. que si me hubiera perdido la clase. El teorema de cambio de variable es así. Yo salgo de una región A, voy a partir de un cambio de variable G a una región B, y voy a través de una función f, que es la que yo estoy integrando, a R. Llegó a R, porque son funciones escalares las que yo estoy integrando. Bueno, lo que te dice el teorema de cambio de variable es que la integral en A de G compuesta con F, esto multiplicado por el determinante del jacobiano del cambio de variable, lo que se llama el cambio de variable es la función G, esa que te cambia un dominio por otro, esto es igual a la integral en B de F. Esto es el teorema de cambio de variable. Y esto es lo que yo te decía, el factor de ajuste. Esto es lo que se llama el jacobiano, que es lo que acabamos de calcular ahí. El determinante de esa porquería. ¿Está bien? Bien. Ya aprovecho, porque yo ayer te mandé un mail, fue un poco tarde en la noche porque me había olvidado, Sí. para recordarte de que habíamos hecho una exposición con José Ignacio, Y lo en recibí. Práctico 2, Lo recibí. y de paso te quería preguntar, porque Sí. la última clase de práctico y de teórico no estaban subidas, si se habían grabado esas clases. No me digas. ¿No la subí? Creo que no, pero por lo menos cuando yo me fijé no estaban, había una clase sola que era la del lunes.
de ambos, de práctico y de teórico. Entonces quería saber si se Pero un cacho grabaron. ay, capaz que me olvidé, y aparte, ¿sabés la burrada que hice? Me parece, lo borré, loco. Yo no puedo creer, me parece que lo hice, lo borré. A ver. Quiero revisar eso porque... Porque claro, lo tenía grabado acá y vino aquella a dar clase acá. ¿Dónde están las clases grabadas acá? Y la clase de... Vos decís la clase del miércoles, ¿qué fue? ¿El 16? El miércoles. Y creo que el jueves tampoco en el teórico. Ahí está la clase del 14, creo que lo borré. A ver. Como después me fijo, pero me parece que cometí la gran burrada del siglo y lo borré. Profe, si Sí, lo grabás de la computadora y lo borraste, si no vaciaste la papelera, debería no estar ahí. así la papelera, sí, a ver. A menos que el archivo sea demasiado grande que la computadora lo borra solo, pero no creo que sea tan grande. Ah, no se puede minimizar Zoom durante la grabación. Bueno. Igual lo revisás, igual después me no, fijo, no pasa sí. nada. Yo creo que te quería avisar porque me pareció raro que esté la del lunes y no esté, viste, la del miércoles cuando ya era viernes, sábado. Ojalá no haya vaciado la papelera. Capaz que la papelera no la vacié, porque me parece que fue ayer eso, que borré eso. Porque dije, no, ya lo colgué, ya lo colgué, así que está todo bien. Bueno, José, acá, esto que vos te perdiste el otro día, esto es esencialmente el teorema de cambio de variable. A esta función g, a esta g, se le llama cambio de variable, que es un difiomorfismo. Decíamos el otro día, es una función biyectiva, es bidiferenciable, por eso se llama difiomorfismo. Ella y su inversa son diferenciables. Y obviamente esto vale en Rn, ¿eh? Esto es un teorema bien general, en Rn. Es muy difícil de demostrar. Pero lo que te hace el cambio de variable te transforma un dominio en otro. Por ejemplo, este de coordenadas esféricas, este estaría jugando el rol de A y este estaría jugando el rol de B. Se transforma un prisma en qué cosa? Un prisma de R3 en una esfera, en una pelota maciza de R3, ¿no? Pero ¿qué pasa? No es así nomás, aparece un factor de ajuste. Lo que integro en A es G compuesta con F, porque es lo que sale de A. O lo escribí, esto para escribirlo más coherente con la notación que uno usa de composición, es F compuesta con G, ¿no? Porque la primera que aplico es G y la segunda que aplico es F. Pero aparece un factorcito de ajuste, que ¿quién es? En dimensión 1, en el teorema de cambio de variable que ustedes vieron en cálculo 1, aparece la derivada de la función G, aparece G'. Acá lo que aparece, ¿quién está jugando el rol de la derivada? La transformación lineal. Diferencial, claro. La transformación lineal que mejor aproxima. ¿Y cuál es la matriz asociada a esa transformación lineal? El jacobiano. ¿Y cuándo tiene inversa una transformación lineal? Cuando su determinante, como es, distinto de cero. Esa es un poco la justificación del por qué es natural que aparezca esto. Esto está jugando el rol del G' distinto de cero en el teorema de cambio de variable en dimensión 1, ¿no? Genial, gracias. Ahora quedamos claros. Y a eso se le llama jacobiano. Al determinante de la matriz jacobiana se le llama jacobiano. Bueno, entonces, podemos volver al volumen de la esfera, porque nos habíamos trancado en esto, volumen de la esfera. ¿Qué me está pidiendo a gritos? Ahora que vimos este cambio de variable. Si yo tengo que calcular el volumen de la esfera. El volumen de la esfera vimos que era una región simple, pero si seguíamos en coordenadas cartesianas nos enfrentábamos a tener que resolver una cosa horrible como esta, que está escrita ahí en el pizarrón. ¿No? Y dijimos, por acá paramos en coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar el teorema de cambio de variable, porque este cambio de variable me está pidiendo a gritos usame. ¿Por qué me está pidiendo a gritos usame? Porque me cambia una región simple por otra, pero la región simple de la que provengo es la más simple de todas, que ¿qué es? Un prisma. Entonces me está pidiendo a gritos que me lo use. Entonces, el volumen de la esfera, a la esfera en general se le llama, es una notación de la esfera de S supra 2,
sub R, que es el radio. Esto es la esfera. El volumen, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que tengo que calcular acá? Es la integral triple en ese supra 2 sub R, o en todo eso, de la función constante igual a 1, de x, de y, de z. ¿Esto cómo lo calculo ahora? Si a este prisma le llamo, al primita de donde provengo le llamé A, y a la esfera le llamaba B. Entonces, esto por el cambio de variable, ¿a qué sería igual? A la integral triple, ¿dónde? En A, en el prisma macizo. De la función constante igual a 1 compuesta con el cambio de variable, pero componer 1 con el cambio de variable es no hacer nada, ¿no? Me queda 1. Así que, ¿qué es lo único que tengo que escribir? Esto es 1, en este caso. ¿Qué es lo único que tengo que escribir? El determinante del jacobiano. Por lo tanto, ¿qué tengo que escribir? Tengo que escribir ρ cuadrado seno de phi. Y esto es de ρ, de tita, de phi. Bueno, pero ¿de dónde a dónde varía ρ? ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que calcular la integral entre 0 y el radio. De ρ cuadrado, diferencial ρ. Acá voy separando, porque las variables están todas separadas. Phi, ¿de dónde a dónde varía? ¿De dónde a dónde variaba phi? Entre 0 y pi. De seno, de phi, diferencial, phi. ¿Y tita de dónde a dónde varía? Entre 0 y 2pi. Y esto, diferencial tita, ¿no? Porque no hay nada con tita. A ver si hacemos esta cuentita rápidamente. ¿Cuánto me da esta integral? Esta de la punta. ¿Cuánto me da? 2pi. ¿Eh? Esta ¿cuánto me da? Esto es ρ cuadrado, ¿eh? No puse ρ, pero es ρ cuadrado. ¿Cuánto me da esta integral entre 0 y r de ρ cuadrado? Es ρ cubo sobre 3, evaluado entre 0 y r, así que me queda r, el radio al cubo, sobre 3. ¿Y esta del medio, cuánto me da esta integral? Entre 0 y pi del seno de phi. Me queda menos coseno. Menos 1. Me queda menos coseno. En pi es 1. Me queda 2, ¿no? A ver si se ven, muchachos. Es menos. El coseno de phi. El coseno de phi en pi es menos 1, en 0 es 1, así que me queda, sí, me queda 2. Che, ¿cuánto me da todo? Me da 4 tercios, porque tengo un 2 y un 2, de pi por el radio al cubo. Habrán visto esto, ¿eh? En algún momento habrán visto que el volumen de la esfera de radio R les debe sonar, que era 4 tercios de pi por el radio al cubo. Bueno, miren en cuántos renglones salió el volumen de la esfera en coordenadas esféricas. Nada, ¿no? 3 renglones. Miren todo lo que veníamos escribiendo para calcular el volumen de la esfera en coordenadas cartesianas. Miren, habíamos arrancado, miren donde habíamos arrancado con el problema del volumen de la esfera. Acá, calcular el volumen de una esfera. Ese simple lo escribimos como, sí, f simple, identificamos quién era φ1 y φ2. Esta integral triple pasó a ser esta integral doble. Esta integral doble la tenemos que calcular así. Esta integral doble después sobre esta región. Y finalmente llegamos a este asunto y acá dijimos hasta acá llegamos. No hacemos más cuenta. Bueno, este cambio de variable fue recontra conveniente, ¿no? En coordenadas cartesianas ni siquiera logramos terminar el problema. En coordenadas esféricas, el que esa esfera pasara a un prisma hace que el problema se termine en 2 minutos, ¿no? Y llegamos al... ¿Está bien? Muchachos. Todo bien, todo bien. Bueno, ya que estoy, para terminar, así le queda todo visto.
la otra gran familia universal de cambio variable en dimensión 3 son las coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Que miren, es así. Es parecido. Nuevamente, ¿qué tengo que dar? Tengo que dar tres cosas, ¿no? Tengo que dar 3 parámetros que me ubiquen este punto en el espacio. Estas son las coordenadas cartesianas, X y Z. Las coordenadas cilíndricas lo que hacen es esto. Bajo la proyección, ¿cómo le llamamos la proyección en el piso? Pi de P. A este le llamo ρ, al de las coordenadas polares en el piso. A este angulito le llamo θ. Y la tercera coordenada es el propio z. O sea, que las coordenadas cilíndricas son una terna, que es ρ, θ y z. Este z es el mismo de las cartesianas, lo mantiene. Estas son las coordenadas cilíndricas. Estas son las coordenadas cilíndricas. Entonces, yo simplemente por mostrarles razón del nombre, ¿qué pasa si tengo, si tengo un cilindro en coordenadas cartesianas? Un cilindrito. Ñácate. Supónganse que es un cilindrito que está apoyado en el piso así. ¡Pac! Y va de altura 0 a altura 1. Tengo ese cilindro. Y estas son las coordenadas cilíndricas. ¿De dónde? Esto es en coordenadas cartesianas. ¿Cómo es la figura en coordenadas cilíndricas? Ρ, θ, z, porque el z es el mismo, ¿eh? ¿De dónde a dónde varía z para recorrer el cilindro? Este es el nuevo cambio de variable, ahora se llama coordenada cilíndrica. Razón del nombre. ¿De dónde a dónde varía z para recorrer el cilindro? Miren el cilindrito. De 0 a 1. 0 a 1. O sea que varía en este intervalito. De 0 a 1. ¿De dónde a dónde varía θ para recorrer el cilindro? Tengo que dar una vuelta entera, ¿no? Así que ¿de dónde a dónde varía? De 0 a 2pi. 2pi. ¿Y de dónde a dónde varía ρ para recorrer el cilindro? Supónganse que el eje Z está pasando por el medio, ¿eh? Y el cilindro es de radio R. Por lo tanto, este ρ que tengo acá, ¿de dónde a dónde varía para recorrer todo ese cilindro macizo? De 0 a R. ¿De dónde provengo nuevamente? Provengo de un prismita. ¿Qué hacen las coordenadas cilíndricas? ¿Qué hacen estas 3 coordenadas cilíndricas? ¿Transforman qué cosa? Transforman un prismita, ahora no en una esfera, de ahí el nombre, ¿no? Transforman un prismita en qué cosa? En un cilindro. ¿Y quién es la famosa G? Esta. La G de R3 en R3. ¿Quién es esta G? ¿Quién sería X? Bueno, a ver si me lo dicen. Tengo ρ, θ y z. ¿Cuánto vale X? X. Vengo para acá. Es la longitud. Ρ coseno de θ. Perfecto. Así que X es la vieja polares, ¿no? ¿Quién es Y? Ρ seno de θ. ¿No? Miren. ¿Quién es Y? Y es la longitud de este cateto de acá, que es igual a la longitud de allá. Es un rectangulito eso en el piso, ¿no? Es ρ seno de θ. ¿Y quién es Z? ¿Quién es Z? Z. Porque la tercera coordenada de las coordenadas cilíndricas es la tercera coordenada de cartesianas, es la misma. Por lo tanto, ZZ. Este es G1, este es G2 y este es G3. Y acá tenemos la G. Ya que estamos,
¿Quién es el jacobiano? Gradiente de G1. ¿Qué tengo que escribir arriba? A ver si me dicen. Derivada respecto de ρ, coseno de tita. Derivada respecto de tita, menos ρ, seno de tita. Derivada respecto de z, ¿qué me da? Derivada parcial de G1 respecto de z. 0. 0. Lo mismo acá, ¿no? Derivada respecto de ρ, seno de tita. Derivada respecto de tita, ρ, coseno de tita. Y derivada respecto de z, 0. Y z, derivado respecto de ρ, 0. Derivado respecto de tita, 0. Derivado respecto de z, 1. ¿Cuánto me da este determinante? Me da ρ. Porque desarrollo por 1. Es desarrollo por la tercera columna o la tercera fila. Y me queda ρ, ¿no? El determinante de este 2 por 2, que tengo acá recuadradito, es ρ. Así que el jacobiano es ρ, es bien fácil. Che, me parece que, por ejemplo, pueden calcular el volumen de la esfera. Les dejo como ejercicio. Ya saben que ya saben cuánto les tiene que dar el volumen de la esfera. El volumen de la esfera les tiene que dar 4/3 de pi r cubo. Y ya saben que el mejor sistema de coordenadas para calcular el volumen de la esfera, ¿cuál es? Es coordenadas esféricas. Bueno, pero intenten, lo que les dejo como ejercicio es, calculen un ejercicio. Calcular nuevamente el volumen de la esfera, a ver si sale, ¿no? Capaz que se tranca en algún lado, pero me parece que no. El volumen de la esfera, pero usando... Los estoy obligando a hacer algo que no es conveniente, pero quiero que lo hagan igual. No es conveniente, porque lo más conveniente es que usar coordenadas esféricas para esto. Pero quiero que a ver si entendieron esto, sí. Pero usando coordenadas, ahora, cilíndricas. Profe, ¿te animás a pasar el archivo este que estás escribiendo al Zoom? El archivo que estoy escribiendo, que no te entendí, que me dijiste. ¿El PDF este? Claro, pasarlo como PDF. Pero estoy grabando, ¿eh? Voy a colgar la grabación esta, ¿eh? ¿Por qué decís, Mateo? Mirá que las clases están grabando todas. Está, dale. O vos- Después lo miro el video entonces. ¿Eh? Después lo miro el video entonces. ¿O vos preferías tener nada más que las transparencias? Para no escucharme. No, no. Ah, Me da igual, es para. Porque me faltó tomar alguna nota de más al principio. Pero no pasa nada, lo miro el video después. sí, lo voy a No hacer. me apuro. Ven, por ejemplo, para pensarlo este problema. La esfera no proviene en coordenadas cilíndricas, no va a provenir de un ¿cómo se llama? De un prisma. Entonces tienen que reconocer de dónde proviene. Por ejemplo, la z de dónde a dónde va a variar en coordenadas cilíndricas. Cuando estoy integrando respecto en la esfera, ¿de dónde a dónde va a variar la z? Entre menos r y r, ¿está bien? Y acá lo que tienen que razonar es para cada z, de dónde a dónde varía. Entonces lo que tienen que razonar es cortar con un plano z igual constante a una altura dada. ¿Y qué me va a dar esto? Una circunferencia. Parece que las coordenadas cilíndricas fueran buenas para cuando las curvas de nivel son circunferencia, cuando tengo un volumen de revolución. Y entonces θ, yo creo que z va a pertenecer al intervalo menos r, r. Para resolver este problema, θ necesita dar una vuelta entera, así que de nuevo va a ser 0,2 pi. Ahora ρ depende de la altura donde yo corte, porque el tamaño, el radio de la circunferencia de esa curva de nivel va variando respecto a z. Entonces ρ seguramente varíe entre 0 y una ¿qué? Una función de ¿qué? Un algo que depende de z, ¿no? Una función de z. Hay que encontrar quién es esta. Hay que encontrar quién es esta.
Que yo creo que es fácil, ¿eh? A ver si logran usar coordenadas cilíndricas para resolver esto. Y bueno. Che, tienen todas las herramientas para hacer todo. O sea, las herramientas teóricas están todas. No falta ninguna. Tienen todo el piso, todo el andamiaje teórico para remangarse y calcular. Lo más importante es calcular. Remangarse y calcular me refiero a la innumerable cantidad de ejercicios de integrales que tienen ahí en el práctico 10. Vuelvo a reiterar esto. Lo más importante es que ustedes entiendan bien el planteo. Primero, cómo aplicar Fubini. Segundo, o si quieren lo primero de todo, ¿qué tipo de región me están dando? Hay mucho de geometría acá, si esa región es simple o no es simple, cómo es la cosa, cómo reconocer, que fue lo que estuvimos discutiendo hoy al principio de la clase. Si la región es simple, bárbaro. Ahí la segunda pregunta es, ¿sigo en cartesianas o no? Bueno, eso lo va a decir la práctica. Eso lo va a decir la práctica. ¿Se acuerdan el último ejercicio que estuvimos discutiendo el otro día? Que yo les pedía calcular el área de una región que estaba encerrada entre dos rectas y dos hipérbolas. Les pedía calcular el área de una región así. Bueno, esto en coordenadas cartesianas es una porquería, porque en coordenadas cartesianas esto no es una región simple. ¿Se acuerdan que quedó esto colgadito, ¿no? De la clase pasada. Entonces, si me piden calcular el área, el ejercicio me pide calcular el área de esta región S, yo lo que tengo que hacer, ¿qué es para calcular el área de esta región de S? Tengo que hacer la integral doble en S de la función constante igual a 1, de x de y. Esto es el área de la región S. Si sigo en cartesianas, voy a tener que dividir esto en varias regiones simples. Y además, los límites acá son todos variables, quedan todas cosas raras. En cambio, si esto era igual x, y esto era igual 2x, ya no me acuerdo, y esto era y igual 1 sobre x, creo, y esto era y igual 2 sobre x, acá hay un cambio de variable que no es ningún cambio de variable universal, hay un cambio de variable que me transforma esto en una región, en una nueva. Si estas son las viejas variables x e y, tengo un cambio de variable que me transforma esto en la región más simple de todas del plano que puedo tener. ¿Cuál es la región más simple de todas del plano que puedo tener? Un rectangulito. En dos nuevas variables, obvio. ¿Cuáles son las nuevas variables? Del nombre que ustedes quieran, u y b. Entonces, primero, reconocer lo que me están pidiendo. Segundo, reconocer si el dominio es simple o no. Para eso tengo que dibujar. Después de reconocer si el dominio es simple o no, aplicar Fubini. Prever si seguir en cartesianas es un buen camino o un camino totalmente utópico, porque me voy a dar contra una pared gigantesca de cuentas que no voy a poder resolver absolutamente nada. Tercero, cuando me di cuenta que cartesianas es un camino utópico, ¿qué busco? Un cambio de variable conveniente. Y aplico el teorema de cambio de variable. Pero para encontrar estas cosas hay que practicar, hay que hacer muchísimo. Hacer y hacer y hacer. Existen cambios de variables universales. Por ejemplo, polares es un cambio de variable universal. Coordenadas esféricas es un cambio de variable universal. Coordenadas cilíndricas es un cambio de variable universal. Ahora, ¿siempre voy a usar eso? Y no. Porque si en lugar de darme una esfera, me dan un elipsoide, yo qué sé, una esfera pero media achatada. Imagínense una esfera pero que del polo norte y en el polo sur la achatee un poco. Y lo que tengo acá abajo no es una circunferencia, no es un disco, tiene como borde una elipse. Y las curvas de nivel son siempre estas cosas. La ecuación de esto es así, miren, es x2 sobre a2 más y2 sobre b2. Esto igual a 1 sería la elipse. El elipsoide aparece un z2 sobre c2 igual a 1. ¿Quiénes son estos famosos A, B y C? Es cuánto estiré en la dirección de X, cuánto comprimí en la dirección de Y, cuánto estiré o comprimí en la dirección de Z. Cuánto aplasté, cuánto deformé. Si se dan cuenta, si en particular cuando A, B y C son iguales, ¿en qué se me convierte esto?
Cuando A, B y C son iguales, se me convierte en La la circunferencia. en una esfera. Una esfera. En una esfera. Pero si ahí B, A, B y C son distintos, a esto se le llama un elipsoide. Entonces, ¿qué cambio de variable voy a usar acá? Y lo tengo que perturbar un poco. No es exactamente el cambio de variable esféricas. El cambio de variable esféricas era este. Lo teníamos por acá. A ver. Estas tres. Esto eran las coordenadas esféricas. El cambio de variable esférica. ¿Qué les parece que debería agregar acá? Para transformar, primero para transformar ese elipsoide en una esfera y después esa esfera en un prisma. Así, rápidamente. ¿Qué agregarían en este cambio de variable? Que ya no va a ser el cambio de variable esférica puro. Pero ¿qué cambiarían? ¿Qué agregarían acá? Rápidamente, Dividirlo entre por A, B, C, volasear. A la X, ¿qué le agregarían? La X en el elipsoide. Multiplicarlo por A, capaz. Me encantó, me encantó. Esto aparece una A, y acá aparece una B, y acá aparece una C. Eso, exactamente. Porque cuando vos vas a hacer x2, x cuadrado, te va a aparecer una cuadrado. Y cuando lo sustituyas en la ecuación del elipsoide, que es x2 sobre a2, ¿qué va a pasar? Ese a cuadrado se va a cancelar con el a cuadrado de abajo. Y lo mismo ¿qué hace ese cambio de variable? Ese cambio de variable, primero, pasa esto a una esfera, y después de pasar esto a una esfera, lo pasó a un prismita. Entonces, todas estas cosas hay que practicarlas. Una pregunta. Sí. Después de hacer este cambio de variable, x es igual a x por a, y lo mismo para y para z. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer en la integral? Porque tenemos que cambiar algo, me imagino, estamos cambiando las coordenadas. Ay, no, el nuevo jacobiano, vos. El nuevo jacobiano. Ok. O sea, cuando vos hiciste este cambio de variable, que no es exactamente esféricas, es un esféricas perturbado, que le agregaste esos parámetros A, B y C, porque tu dominio no era una esfera, sino que era una deformación de una esfera, era esto que llamábamos un elipsoide, el jacobiano va a cambiar, ya no va a ser ρ cuadrado seno de phi. Van a aparecer, Sustituyo y calculo determinante de nuevo. claro, va a aparecer A, B y C también en el jacobiano. Ok. Así que ahí la perturbación en las cuentas se va a ver afectada en el jacobiano mismo, ¿no? Bien, bien. Bueno, yo no tengo más nada para contarles de esto. Esto ahora ustedes se tienen que sentar y hacer, y trancarse, y pensar en un cambio de variable, y cómo lo hago, y ping, y ping, y ping, y bueno, y estos son los coordenadas, estas cosas son bárbaras, las coordenadas esféricas, las coordenadas cilíndricas, pero a veces hay que perturbarlas, como hicimos acá, porque el dominio no era una esfera, era una deformación, y aparecían elipses, entonces meto los parámetros de deformación en el propio cambio de variable, que es ese A, B y C que metimos ahí. Pero después es bueno, es imaginarse, yo qué sé. No sé, ¿viste? De repente tengo que calcular, mi región es la región encerrada entre un cono, por ejemplo, y acá arriba un helado, ¿no? Y acá arriba le pongo una esfera, un cachito de esfera. ¿Se imaginan lo que es esto? Mis dibujos son espantosísimos. Esto, por ejemplo, es una región del espacio S. Y, por ejemplo, un ejercicio me puede pedir calcular el volumen de eso. Bueno, este tipo de cosas, este tipo de problema. Pero vieron que acá mezclo dos cosas, ¿no? Mezclo una parte que es un cono, y el cono lo terminé en un momento y ¿qué le puse arriba? Un cacho de helado. ¿Y un cacho de helado cómo? ¿De qué forma? Esférica. Bueno, si les defino quiénes son estas cosas, calcular esto va a ser calcular una integral triple, y seguramente algún cambio de variable conveniente me permita resolver esto. Y capaz que para calcular esto, primero calculo el volumen de la parte cónica y después calculo el volumen de la parte esférica, o calculo todo a la vez. Primero veo si es una región simple, si no lo es. Ven que en este caso la región es recontra simple, ¿no? Porque este sería el famoso K. Este que me dibujo acá. Este rojito que dibujo acá es el K.
y para cada X de acá, para cada puntito X de acá, subo y me doy contra la esfera, bajo y me doy contra el cono, ¿no? Que son dos gráficos de funciones. Entonces, esta región es recontra simple, ¿no? ¿Vieron? ¿Vieron cómo uno reconoce una región simple? Entonces tengo como techo, ¿qué cosa? El gráfico de qué? De una esfera. Y como piso, el gráfico de qué? De un cono. ¿No? Y son dos funciones. Esta es una región simple. Y bueno, y un cambio de variable, acá el gran inconveniente del aumento de dimensión, que es que en cálculo 1, ahí yo me enfrentaba a tener que calcular la integral entre 0 y 1 de la raíz cuadrada de 1 menos x2 de x. ¿Y qué hacían ustedes para resolver esta integral? Tenía una parte irracional, que era la raíz cuadrada. ¿Qué pensaban? Pensaban en un cambio de variable con qué objetivo, de sacarse de encima esa raíz cuadrada. Es eso. Lo que hacían en cálculo 1 era eso. ¿Y entonces qué hacían? Bueno, ustedes conocen que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces, si yo a este x le llamo, yo qué sé, seno de t, este es un buen cambio de variable. ¿Por qué es un buen cambio de variable? Porque cuando lo haga, me va a quedar 1 menos seno cuadrado. Y 1 menos seno cuadrado es el coseno cuadrado. Y entonces me va a quedar la raíz cuadrada de algo al cuadrado y terminó. Me saqué de encima la raíz cuadrada. O sea, en dimensión 1, el gran objetivo de un cambio de variable es simplificar la función. Simplificar la función. Ahora, en dimensiones más altas, cuando tengo la integral doble de una función f de xy de x de y en un dominio K, mi cambio de variable tiene dos objetivos y los tiene que cumplir simultáneamente. Eso sería lo ideal. ¿Qué sería qué cosa? Simplificar la función, al igual que en dimensión 1, pero también simplificar ¿qué? Simplificar el qué cosa de la integral. ¿El qué? El dominio. Entonces, en dimensiones más altas tengo que jugar en un equilibrio entre el cambio de variable, porque a veces hago un cambio de variable y se me simplificó el dominio, capaz que el dominio me pasó a ser un prisma, pero ese cambio de variable me complicó horriblemente la función. Entonces, es como un equilibrio entre las dos cosas. Tengo que buscar un cambio de variable que me mejore las dos cosas, que no me complique algo terriblemente, que me mejore las dos cosas más o menos a la vez. En el caso de que nos complique la función, podríamos probar en vez de con cilíndricas, con esféricas capaz o algo así. Sí, no, pero acá yo te estoy planteando un caso generalísimo. Generalísimo. Imagínate, Sí, por ejemplo te decía. Imagínate esto, Mateo. O Mateo no. Ahora Mateo, con el que estaba hablando. Sí, era yo. Mateo, imagínate que yo te doy la integral doble, te pido calcular la integral doble en un disco, ¿no? En un disco de radio 1. Independientemente de lo que yo te vaya a poner acá, ya estás diciendo de que esta integral, ¿qué le vas a aplicar? Independientemente de todo, ¿qué le vas a aplicar si el dominio es un disco? Y cilíndricas. Polares, estoy en dimensión 2. Polares. Ah, pensé que se levantaba eso. Sí, entonces, esto en el XY, ¿en qué se va a transformar? En el plano rotita. En el plano rotita viene de que un cuadrado. De un rectángulo. Rho varía entre 0 y 1 y θ varía de 0 a 2π. O sea que está buenísimo. Cambio de un disco a un rectángulo. Desde el punto de vista del dominio está buenísimo. Eso está buenísimo, yo no tengo inconveniente. Pero desde el punto de vista de la función, ahora a mí acá se me ocurre escribirte, no sé, x por e a la i, de x de y. Entonces, si vos, mirando el dominio, haces un cambio de coordenadas apolares, ¿cierto? Porque te lo va a simplificar terriblemente. Pero mirando la función, cuando haga el cambio de variable a polares, acá te va a aparecer, en lugar de x voy a tener que escribir rho coseno de θ. En lugar de y voy a tener que escribir rho seno de θ. Y además voy a tener que escribir el jacobiano, que es rho. O sea que esta función se te va a transformar en esta. ¡Ja! Chiquito. Pero me queda lindo. Sí, Uso cambio de variable. bueno, sí, está. Yo qué sé, capaz que no sé si te queda. Acá
acá tengo E a la rho. ¿Qué cambio variable? Capaz que acá justo te Igual quedó. me queda rho cuadrado abajo. ¿Eh? No podés separar las exponenciales, te queda el producto y aparece. Creo que no, con un cambio de variable sale. ¿Cómo separar las Porque, cosas? porque tenés un seno en el exponente, ¿Eh? Tienes un coseno abajo, un pero coseno, abajo ahí tenés va. un rho cuadrado igual. Sí, pero pará. No te queda la U de U. ¿Eh? Está, pero capaz que con ese cambio de variable y uno lineal Pero sale. escuchen. Si esto sale, le voy a poner una cosa más horrible y le voy a poner unos Ya está, no sale. Era broma, era broma. El mensaje que les estoy diciendo es, en dimensiones más altas hay dos objetos a mirar. ¿Y cuáles son los dos objetos a simplificar? La función integrando y el dominio. Entonces, a no comerse la pastilla de que, miro el dominio es una esfera. ¿Qué tengo que usar seguro? ¿Coordenadas esféricas? No, porque de repente esas coordenadas esféricas hacen que el dominio se me simplifique bárbaro, pero que la función se me complique horrible. Entonces capaz que seguir por cartesiana será un camino razonable. ¿Qué les estoy diciendo con todo esto? Okay. Che, ¿qué les estoy diciendo? Que si en cálculo 1 calcular integrales era difícil, y la gran mayoría de las funciones eran trascendentes y no tienen primitiva expresable por una función elemental, en dimensiones más altas aparecen más cosas en juego para simplificar, con lo cual la complicación es mayor. ¿Cómo tiene que estar planteada una integral para que verdaderamente salga? Una integral múltiple, una integral en dimensiones más grandes. La tenemos que pensar recontra bien, son las que están colgadas en el práctico, para que todas las cuentas den, para que todo dé bien, porque si no las cuentas se trancan en algún momento, o la geometría del problema se tranca, ¿entienden? Porque si pongo un dominio muy estrafalario, y marcharon, eso no se va a poder integrar, es muy difícil integrar. ¿Captaron el mensaje? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, impecable. Yo era un poco lo que tenía ganas hoy, y ahora, la semana que viene, las juntadas son para calcular, para hacer cosas. Agarremos el práctico y agarremos ejercicio de lo que se nos vaya ocurriendo. Dibujamos cosas y vemos a ver qué cambio de variable conveniente podemos hacerle a esto, cómo lo llevamos para acá, para allá. Pero miren esta Una clase. pregunta. Sí. Ahí viste lo que te quedó que es rho coseno de tita y ahora rho seno de tita por rho. Sí. Si yo ahí quería hacer un cambio de variable, ponerle U igual rho seno de tita, ¿tendría que después calcular el jacobiano de eso? No, hojaldre, pará. Hiciste el cambio de variable, entonces te quedó la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y 1 diferencial rho. La integral estoy aplicando Fubini yo, ya, ¿no? Entonces la integral entre 0 y 2pi de esa función que te quedó, que es rho cuadrado coseno de tita e a la rho seno de tita, y esto diferencial tita. Esta es la integral que tenés que calcular. ¿Está bien, Mateo? Sí. Cuando vos vas a calcular esta integral, suponete que quieras calcular esta integral en primer lugar, esta que tenés acá, vas a hacer una integral de cálculo 1. Con lo cual, acá vos aplicale lo que quieras de cálculo 1. Olvídate de que después vas a tener que integrar. Para esta integral que yo te recuadré acá, la variable de integración, ¿quién es? Es tita. Rho juega el rol de parámetro, constante. Esa rho es una constante. Con lo cual, integro respecto a tita. Si a esta integral vos le querés hacer un cambio de variable, como le hicimos a esta, que tenía una variable sola y se nos ocurrió hacer x igual seno de t, pero ahí no hay jacobiano. Ahí va a haber un cambio de variable en una variable sola. El factor de ajuste va a ser g', la derivada, porque es un cambio de variable en dimensión 1. ¿Entendiste? Claro, está perfecto. Está bien, ¿no? Ahí aparecería un jacobiano si fuera una integral de volumen, por ejemplo, si hubiera partido de ahí. Sí, los jacobianos es el factor de ajuste antes de aplicar Fubini, cuando estoy acá. Ahí va. Pero yo me refiero Si vos hubieses partido, por ejemplo, de una integral triple en un volumen B,
de una función f de x y z de x, de y, de z. Le hago primero un cambio de variable. Entonces esto se transforma en una integral en una integral triple no, aplico Fubini. Yo creo que es esto lo que vos está diciendo. Aplico Fubini, ¿no? Entonces esto te queda la integral doble en un K, ¿de qué cosa? De la integral simple entre una Φ1 y una Φ2 de tu f. Esto es de x, de y, y esto acá es de z. Si vos bajaste del problema de dimensión 3 a un problema de dimensión 2, ahora si le haces un cambio de variable a ese problema de dimensión 2, ahí sí te va a aparecer un jacobiano. Porque sigue siendo una integral doble, sigue siendo una integral en dimensión 2, ¿no? O sea, vos podés hacer varios, en cada etapa uno parte de una integral en dimensión 13, aplica una vez Fubini, bajó a una integral de dimensión 12, le hago un cambio de variable, sigo una integral de dimensión 12, ahí aparece un jacobiano. Le aplico Fubini, bajé a una integral de dimensión 11, hago otro cambio de variable, apareció otro jacobiano. Bajé a una integral de dimensión 10, o sea, Fubini te va bajando de dimensión de a 1, y los cambios de variable vos se lo aplicás si querés, le aplicás un cambio de variable en cada paso, y en cada paso te va a aparecer un jacobiano. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Bueno. Eso, ahora laburen, métanle, agarren los ejercicios medio salteados. Insisto con esto, si ven que el ejercicio lo que le resta es cuentas, lo dejan y siguen con otra cosa, ¿no? No estén con cada problema hasta terminar el resultadito recuadrado, digamos, porque si no son muchas integrales a resolver ahí. Entiendan el planteo, si hago un cambio de variable, quién me queda el dominio. Entiendan bien esas cosas. Bueno, quedamos así, muchachos, nos vemos lunes. Mateo, el lunes contás un poquito la idea del Fubini que elijas demostrar, ¿está? Dale, quedamos así. El lunes 9:30. Venite al teórico, que la idea esa es el teórico, ¿está? Ok. Bueno, nos vemos vos. Buen resto de fin de semana. Nos vemos. Que anden bien. Gracias por la clase. Por favor, nos vemos. Chao. Nos vemos.